Hola a todos, seguimos con los cash flows. En este video vamos a ver el Overnight Index Cash Flow. Estos son los que representan un flujo de caja del tipo de la pata flotante de un swap ICP-SLP o un cámara promedio en Chile. Pero se pueden configurar para usar cualquier tipo de índice, como por ejemplo el índice SOFR o SOFR Index, como se llama en Bloomberg. Y además cualquier moneda. Adicionalmente permite definir en forma independiente a start date y end date, a las fechas de inicio y de vengo de los intereses, las fechas inicial y final utilizadas para los valores del índice. Esto es re importante porque hay veces en las cuales estas operaciones se utilizan para cubrir un bono o un crédito, y típicamente los bonos y créditos tienen fechas de fin de devengo o de inicio de devengo en días inhábiles. Entonces saber a qué índice referirse es importante en estos casos. Para dar de alto para instanciar uno de estos cash flows se requiere fecha inicio de devengo, fecha final de devengo, fecha inicio del índice, fecha final del índice, la fecha de pago. Tenemos 5 fechas acá. La moneda del nocional, el nocional y la amortización. El ya conocido Boolean que indica si la amortización es un flujo de caja o solo es una disminución de nominal. El spread aditivo a aplicar a la fijación de la tasa equivalente. Recordar que estos cash flows determinan al final una tasa equivalente a partir del cociente de los índices de inicio y fin del periodo. Esto es lo que llamamos TNA en el caso de un swap ICP-SLP. También tenemos el spread multiplicativo o el gearing, que repito se usa muy poco. Tenemos un objeto de tipo QC interest rate con el cual vamos a especificar en qué convención se calcula la tasa equivalente. Con un string vamos a indicar el nombre del índice overnight a utilizar. Con un entero positivo o no negativo más bien, vamos a especificar el número de decimales a utilizar para determinar la tasa equivalente. Y finalmente con este eh, objeto enum de tipo dates for equivalent rate, vamos a indicar qué fechas vamos a utilizar en el cálculo de la tasa equivalente. Vamos a utilizar las fechas de inicio-fin de devengo o las fechas de inicio-fin del índice. Cuando veamos un ejemplo se va a entender un poquito más. Entonces vamos a construir uno de estos flujos, damos de alta los parámetros iniciales. Y aquí lo hicimos especialmente con fechas inhábiles para que se vea bien el efecto de las fechas de inicio índice y el dates for equivalent rate. Entonces, fecha de inicio de Vengo, 12 de noviembre del 2023, que es un domingo. Fecha final de Vengo, 18 de noviembre del 2023. Lo hicimos bien cortito, eh, no sé, para hacerlo más fácil nomás. Estas fechas deben corresponder, ahora, perdón, esas son las fechas de inicio o fin de devengo. Ahora ponemos la fecha de inicio del índice y la fecha final del índice. Y estas tienen que ser días hábiles porque tienen que estar publicados estos índices. Y nos vamos a ir para adelante. Vamos a tomar como fecha de inicio del índice el 13 de noviembre, un día después del 12, y como fecha de final del índice el 20, dado que es sábado, 2 días después, el lunes siguiente. La fecha de pago es el mismo lunes, 20 de noviembre de 2023. ¿Y qué vamos a utilizar para calcular la tasa equivalente? Las fechas de devengo, las accrual. ¿Ok? Entonces definimos este parámetro, dates for equivalent rate, como accrual. La otra opción es index, ¿ok? Cuando tomamos las fechas del índice, pero vamos a usar las fechas del devengo. La moneda del nacional va a ser dólares, podría ser peso, cualquier cosa. Vamos a tener un nominal muy grande de 1.000 millones de dólares, una amortización de 100 millones de dólares. Vamos a suponer que la amortización es un flujo, el spread es cero, el gearing es cero, la tasa es una tasa lineal actual 360, el nombre del índice es cualquier cosa, índice, y el número de decimales con el que vamos a calcular la tasa equivalente es 8. Y estos son 8 decimales como número, número que es equivalente a 6 decimales como porcentaje.
Ok. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Ahí tenemos ya todos los parámetros y damos por lo tanto de alta el objeto. Muy bien. ¿Qué getters tenemos? Tenemos varios. El tipo de flujo, el nominal, la amortización, fecha de inicio y fecha final, fecha de inicio del índice y fecha final del índice, la fecha de pago, el valor del índice en fecha inicial, el valor del índice en la fecha final, el valor de la tasa, el tipo de tasa y la moneda. Entonces vamos a ver qué nos dan estas cosas. Fíjense que el valor del índice en ambos casos es 1. ¿Y eso por qué? Porque no lo hemos fijado. Aquí en el constructor no están estos valores. Esos valores los vamos a fijar una vez que los conozcamos. Y para eso tenemos entre estos setters unos setters que nos van a permitir hacer eso. Por ejemplo, aquí al tiro. El valor del índice inicio, supongamos que es 10.000. Entonces vamos a decir Overnight Index Cash Flow, set Start Date Index, valor índice inicio. Y vamos a verificar que se cambió el estado del objeto. Si me get Start Date Index, ahora nos da 10.000, recién nos dio 1. Vamos a poner esta celda, esta fórmula aparte y vamos a hacer un poquito mejor. Y este número que estaba puesto a manopla lo vamos a reemplazar por el valor que definimos arriba y vamos a decir que el valor índice, el final es el valor índice inicio por una tasa que suponemos de 5,1234 por los 7 días que dura este cash flow dividido 360. Hacemos un devengo lineal actual 360 para hacer una estimación del valor final del índice. Lo ingresamos al cash flow y verificamos que haya ingresado correctamente. Y ahí tenemos el valor final del índice es 10.009.96 y obviamente esto está con más decimales de los que ahí se mostraban. Okay. Decimales para el cálculo de la tasa equivalente. Si ponemos que son 4, en este caso vamos a tener una tasa equivalente a 2 decimales como porcentaje. Entonces, decimos que son 4. Seteamos esto con este setter, set equivalent rate decimal places, y vamos a buscar el valor de la tasa ahora. Y tenemos un 5,98. Vemos que está redondeado a 2 decimales. 4 decimales de número, 2 decimales de porcentaje. Si nos vamos ahora a 6 decimales y volvemos a hacer el cálculo, vemos los 4 decimales como porcentaje, 5,9773. Okay. También tenemos un setter para el nocional, y ahí chequeamos que haya cambiado el estado del cash flow, y también tenemos un setter para la amortización. Nueva amortización, 100.000. Okay. ¿Qué cálculos nos provee este objeto? Bueno, la tasa equivalente del periodo. ¿Cuál es el valor de la tasa equivalente en todo el periodo? El cash flow quedó con seteado a 6 decimales. Entonces le decimos Overnight Index Cash Flow Get Rate Value. Y acá tenemos un check y vamos a ver qué es lo que está. Con esto comprobamos el cálculo que está haciendo la librería. Y fíjense, es el valor del índice final partido por el valor del índice al inicio, menos 1. Todo eso por 360 dividido por la fecha, por el número de días, perdón, entre la fecha de inicio de devengo y la fecha final de devengo. Todo esto redondeado al número de decimales que definimos para la tasa equivalente, que son 6, que fue el último seteo que hicimos un par de celdas más arriba. Entonces ahí tenemos valor de la tasa equivalente todo el periodo y hacemos el check. Si cambiamos las fechas utilizadas para el cálculo de la tasa equivalente, fíjense que ahora en vez de, y aquí aparece otro setter, en vez de utilizar accrual como las dos fechas que vamos a utilizar para el cálculo de la tasa equivalente, o en el caso de Chile para cálculo de la TNA,
vamos a utilizar las fechas del índice. Entonces se va a calcular esto entre lunes y lunes. Entonces, ¿eso qué significa? Que el cociente de los índices es el mismo, pero el número de días que utilizamos acá es la diferencia en días entre la fecha final del índice y la fecha de inicio del índice. Los decimales son los mismos. Hacemos este cálculo y vemos que ahora el valor de la tasa es de 5,1234. Cambia un poco. ¿Ok? Ahora, el método accrued interest para este cash flow tiene dos sobrecargas. En la primera, el valor del índice se entrega explícitamente, o sea, le decimos, calcúlame la tasa, el interés de vengado, perdón, con este índice. Y en este ejemplo vamos a utilizar con esa sobrecarga las dos opciones para el parámetro Dates for Equivalent Rate. Lo primero que vamos a hacer es volver la amortización y el nocional a los valores iniciales. Vamos a decir que la fecha de vengo es el 17 de noviembre del 2023. El valor del índice de devengo es este por 4 días. O sea, vamos a calcular este índice intermedio. Y vamos a primero decir, Overnight Index Cash Flow, calcúlamelo con las fechas de devengo, la tasa equivalente. Y aquí calculamos el interés devengado con el método Accrued Interest. Le decimos la fecha de devengo y le decimos el valor del índice de devengo. Esto supone que el valor inicial ya está ingresado en el cash flow. Y esto tiene un poco de sentido porque en muchas ocasiones vamos a conocer el valor inicial del índice de un cash flow, pero no el final. Ese es el sentido de este método. Los imponderables de la televisión en vivo. Denme un segundo, por favor. Habiendo resuelto ese inconveniente doméstico, seguimos. Entonces estábamos acá calculando el interés devengado con las fechas de devengo y tenemos este check que hemos estado haciendo a todos estos cálculos. Voy a sacar esto para afuera para tenerlo en una celda independiente y vamos a calcular esto. Entonces vemos como el interés devengado con accrual es 569 mil y tantos y vemos como el cálculo a mano coincide perfectamente con lo que calcula la librería. O sea, es lo que esperamos que sea. Y aquí en este cálculo cambiamos y usamos las fechas de inicio y fin del índice para calcular la tasa equivalente. Eso se refleja acá en que el número de días utilizado está entre la fecha de inicio de devengo, perdón, acá en el valor, en el cálculo de la tasa, entre la fecha de inicio del índice y la fecha de devengo en este caso. Y nos da nuevamente perfecto el cuadro. Ahora, la segunda sobrecarga de accrued interest permite empaquetar el valor del índice a fecha de vengo en un objeto de tipo time series. O sea, lo metemos acá y damos de alta, perdón, un objeto tipo time series e ingresamos en la fecha de devengo el valor del índice de devengo. ¿Ok? Y hacemos el cálculo primero para accrual. ¿Ok? Y el segundo parámetro ahora de accrued interest es no el valor del índice, sino que la data, o sea, el time series que contiene el valor del índice que vamos a necesitar. ¿Ok? Y hacemos el cálculo y vemos nuevamente cómo esto coincide. Es natural darle exactamente los mismos números de antes, con la diferencia que el valor del índice lo entregamos a través de este objeto time series y no directamente con el valor. Y esto es útil cuando estamos en un procedimiento donde tenemos la data en un objeto en memoria y tenemos los cash flows por otro lado. Entonces, más fácil que estar sabiendo exactamente cuál es el índice que tenemos que entregar para calcular el interés de vengado, entregamos simplemente la serie de tiempo con los valores que se necesitan. Finalmente, ponemos acá el método amount y también vamos a hacer separar estas dos celdas. Primero utilizamos accrual para las
el cálculo de la fecha de la tasa equivalente y hacemos nuevamente el chequeo. ¿Cuáles son los días para el cálculo de la fecha entre inicio de devengo y la fecha final de devengo? Calculamos la tasa como el cociente de los índices por 360 dividido este número de días y luego calculamos los intereses para chequear y vemos cómo nos cuadra perfectamente. El método amount me da exactamente lo mismo que el cálculo que hacemos a mano para verificar. Y en el caso que utilicemos, what happened there? En el caso que utilicemos las fechas del índice para el cálculo de la tasa equivalente, volvemos a hacer el cálculo y la verificación y vemos que nuevamente cuadramos el valor que entrega la librería con el valor esperado hecho con el cálculo a mano. Eso, ¿qué nos queda? Lo que ya hemos visto varias veces, que es cómo mostrar este cash flow en un formato data frame utilizando primero el método show, que nos va a entregar una tupla con todos los valores relevantes que queremos ver en esta tabla y después las columnas, los nombres de las columnas que obtenemos con este método que se llama getColumnNames. Lo que está acá abajo es simplemente un formateo para que el data frame se vea un poco más monono. Ejecutamos esto y obtenemos entonces la fecha inicial de devengo, fecha final, fecha inicial del índice y la fecha final del índice, la fecha de pago, el nocional, la amortización, si la amortización es o no es un flujo, la moneda del nocional, el nombre del índice, que recuerdan le pusimos índice, el valor del índice inicial, el valor del índice final, la tasa equivalente calculada al número de decimales que le especificamos, el tipo de tasa, el interés, el flujo, el spread y el gearing. Eso es, en el próximo video vamos a ver estos mismos objetitos, pero en su formato multi-currency, o sea, cuando podemos entregar el flujo en una divisa distinta del nocional. Eso es, un abrazo.